Askurkipan, takenitaki, Askiru kipanaya tichiri. Askurkipan, kuyakalitia, Kipanaya tichiri. Askurkipan, takenitaki. Adelante, ñani. Ya, a ver, ¿qué hemos visto último? Con se taqoitanja, qipqipaya taqawinja. ¿Alguien con apuntes? Frases de orden. Ah, ya, frases de orden, ya, entonces ya estamos entrando a conjugaciones, ya. Entonces, Plural negativo estábamos. ah, ya. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, vamos a repasar. Teníamos ejercicios. Ah, ya, ahorita van a leer. Mientras repasamos un ratito, ¿ya? Entonces, un verbo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, jailiña. Jailiña es cantar, ¿sí? Lo que hemos dicho que este infinitivo ña lo reemplazamos por el imperativo man, ¿no ven? Pero con elisión vocálica, ¿no ven? Esto ya no es un verbo, sino ya es una frase de orden. Jailim, cantar, ¿no ven? Ahora, para que sea plural, hemos dicho PXA, pja, ¿no ve? Jailip, ham, ¿no? Entonces, igual el imperativo al final, ¿no ve? Eso es positivo. Ahora, negativo, este mismo voy a copiar. Entonces, he dicho por delante, aumentamos el han y con elisión han, jailim, y agregamos el sufijo ti. Entonces, y ahora dice, han, jailim, ti, no cantes, ¿no? En plural, de la misma forma, han, jailip, ham, ti, ¿no ven? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Está el imperativo que le hemos agregado. Ahora aquí hemos agregado además el pluralizador del verbo y el imperativo, que está normal, ¿no? Al final. Exactamente lo mismo aquí, pero solamente hemos agregado el han, el imperativo, que está como estaba aquí, pero la terminación ti, ¿no? Aquí de la misma forma, el han, el pluralizador, el imperativo y el sufijo ti, ¿no? Entonces, esto es positivo y esto es negativo. Muy bien. ¿Quiénes quieren leer? ¿Quiénes han hecho? ¿Qué es Ullarañmuni? ¿Alguien ha hecho su trabajo? Naya ya tichiri. A ver, Ullaranim. Con el verbo toqueciña. Ya. Toquesi, toquesip ham. Han toquesimti. Han toquesiphamti. Oh, vale que. Con el verbo anataña también he hecho. Ya. Anatam, anatapham. Han anatamti. Han anataphamti. Con el verbo mistuña también hice. Ya. Mistum, mistupham. Han mistumti. Han mistuphamti. Kaki viatichiri. Vale que pone Cuyacaledia. ¿Qué te empieza? Se han olvidado. Armas Hatati. Ay, tichiri. A ver, Ullaranim. Con el verbo reunirse. Ya. Matapim, matapipham, han matapimti, han matapiphamti. Ya. Con el verbo silbar. Kuyum, kuyupham, han kuyumti, han kuyuphamti. Vale que Cuyacayésica. ¿Qué te empieza? Buenos días, Yatichiri. Villanueva, adelante. Con el verbo correr. Ya. Ichtum, ichtubham, hand, ichtubhamti. Hand, ichtumti, hand, ichtubhamti. Ya. Con Vale el que. verbo soplar. Ya. Pusam, pusabham, han pusamti, han pusabhamti. Vale que. ¿Qué te empieza? ¿Alguien más? Ya. Van a completar los que no han hecho para que principalmente recuerden y aprendan, ¿no?
Ese es el objetivo, ¿ya? Ahora vamos a entrar a conjugaciones. Primero vamos a hacer la primera parte de la conjugación, ¿ya? Entonces, tiene que ver con obligación, ¿ya? Obligación. Ahora, esta obligación se traduciría como tener que, ¿no? Tener que. Ahora, para hacer esta conjugación, solamente se utiliza los sufijos posesivos, ¿ya? Entonces, recuerdan, ¿no ve? Ja, ma, pa, sa, ¿no ve? Entonces, esto es mi o mis, ¿no ve? Entonces, esto es en primera persona, ¿no ve? Ahora, esto ma es tú o tus, ¿no ve? Entonces, esto es en segunda persona. Esto es su o sus, ¿no? Tercera persona. Y finalmente, el sa, ¿no? Nuestro, ¿no ve? O nuestra, no sé, ¿no? Entonces te voy a decir cuarta persona, ¿ya? Estos recuerdan, ¿no? Este hemos aprendido en Mara básico, ¿ya? Entonces, deben recordar. Por ejemplo, decíamos uta, ¿no ve? Casa, ¿no ve? Utaja, mi casa. Utama, tu casa. Utapa, su casa. Utasa, nuestra casa, ¿no ves? ¿Recuerdan? Amtasiptati. ¿Sí? ¿Ya han recordado? Ya, Waliki. Ahora, con estos sufijos posesivos, vamos a conjugar el verbo obligación, ¿ya? No el verbo, sino cualquier verbo podemos conjugar, pero esto significa obligación, tener que, ¿no? Por ejemplo, iquiña, ¿no? ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir. Entonces yo digo, iquiña ja wa. ¿Qué estoy diciendo? Cama. Es Debo mi cama. dormir. Debo dormir o tengo que dormir. Ahora, iquiña puede ser verbo como puede ser sustantivo. Ahora, si fuera sustantivo es la colcha, la frazada, ¿no ven? Entonces, iquiña jawa sería, si es como sustantivo, es mi frazada. Pero en este caso estoy conjugando como si fuera verbo, ¿ya? De dormir. Entonces, iquiña jawa significa tengo que dormir, ¿verdad? ¿Amuese ya? Lo único que hemos agregado es el sufijo ja después del verbo y la terminación wa afirmativo. Ya, nada más. Ahora, si fuera Licenciado, segundo, una pregunta. sí, adelante. Bueno, de repente acá nomás por la zona de Puno, nosotros, por ejemplo, cuando queremos decir tengo que dormir, decimos ikirañajawa, ¿no? Ahora, ikiñajawa yo lo podría traducir, bueno, en mi forma de traducir como es mi cama, ¿no? Más o menos así. Pero también, ¿no? Ikiñajawa, sí, pues, interpretándolo sería tengo que dormir, ¿no? Sí. No le escuché la primera parte, se me ha cortado el internet. ¿Puedes volver a repetir, por Ya, favor? sí, ikirañajawa, así más o menos, ¿no? Ah, ya. Sí, puede ser, es una variación, no hay problema. Ok, Ya, gracias, licenciado. Walik. Ya. Otra vez, tocoña. Tocoña, bailar, ¿no ven? Tocoña mawa. ¿Qué significa? Tienes que bailar. Tienes que bailar. Tienes que bailar. ¿No? Bailar. Otro verbo. Pelcaña. Pelcaña pawa. ¿Qué significa? Tiene que escribir, sería, ¿eh? Tiene que escribir. Ahora otro. Mancaña. Mancaña sawa. ¿Qué significa? Tenemos que comer. Tenemos que comer. Eso es verbo obligación. Como se habrán dado cuenta, no verbo, sino conjugación como obligación. Como se habrán dado cuenta, con cualquier verbo puedo conjugar aumentando los sufijos
posesivos y la terminación wa, ¿ya? Esto sería la forma singular, ¿verdad? ¿Ya? La forma singular. Ahora, la forma plural, ¿cómo se verbaliza, o perdón, cómo se pluraliza los verbos? ¿Alguien recuerda? En clase hemos visto. El ratito también hemos recordado. Sí, ¿Cómo? ja. Ok, entonces el sufijo PXA, ja, ¿sí? Este sufijo sirve para pluralizar, pero solamente verbos, ¿ya? Entonces, esto van a tener en cuenta. Entonces, si esto era singular, ¿no? Por ejemplo, Nayaj y Quiñajawa, Jumaj y Quiñamawa, Jupaj y Quiñapawa, Jiwasaj y Quiñasawa, ¿no? Esa es la forma singular. Ahora, la forma plural, ¿no? La forma plural. Y abajito voy a colocar, ¿ya? Entonces, plural de Naya, es Nanaka, ¿no? Ahora, no voy a colocar, directamente voy a colocar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a... un verbo, a ver, ¿qué verbo puede ser? Jailiña, ya hemos puesto, no. Jailiña, ¿no ve? Jailiña. Ahora, cuando es plural, antes de este infinitivo del ña, voy a agregar el pxa, pja. Jaili pjaña. Y la terminación normal, ja, wa. ¿Qué significa esto? Tenemos que cantar. Sí. Tenemos que cantar, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Aquí ya lo he pluralizado el verbo antes del infinitivo, ña, ¿ya? Y normal la terminación, ja y la wa. Lo único que he agregado es esto, ¿ya? Esto. Eso sería en nanaka. Nanaka, haili pañajawa, ¿no ven? Ahora el humanaka, ¿no? Vamos a hacer con otro verbo. A ver, anataño. Anataño. Ahora he dicho antes de este infinitivo, nuevamente pluralizo. PXA. ¿No? Anatapaña. En este caso, le agregamos la terminación ma, ¿no ven? Aquí, ma, wa. Humanakaj, anatapañama, wa. ¿Qué significa? Ustedes tienen que que jugar. Tienen que jugar, ¿no ven? Entonces ya está en plural. Ahora en tercera persona, ¿no? Upanakaj, ¿no? Upanakaj, plural. Umaña, umaña. Entonces nuevamente antes del infinitivo, PXA, pluralizamos. Me comí la P. PXA y sufijo pa y wa al final, ¿no ven? Uma pañapawa, upanakaj, uma pañapawa. Ellos tienen que tomar, ¿ya? Y finalmente el último, a ver con qué verbo sería, aguatiña. Aguatiña, ¿ya? Entonces, antes del infinitivo, nuevamente pluralizamos. PXA, pja, aguatipjaña, sa, wa. Listo. ¿Qué significaría esto? Tenemos que pastar el Tenemos ganado. que pastar o pastear, ¿ya? Listo. Entonces, como se habrán dado cuenta, esto es la forma singular y esto es la forma plural, ¿ya? Entonces, aquí puedo agregar pronombres personales, ¿no? Nayaj y Quiñajawa, Jumaj, Tocoñamawa, Jupaj, el Cañapawa, Jiwasaj, Mancañasawa. Nanakaj, Haili Pañajawa, Jumanakaj, Anata Pañamawa, Jupanakaj, Uma Pañapawa, Jiwasanakaj, Awati Pañasawa. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Qanat Tanich. ¿Kamsaptas? A ver, Qanapi niña pataki. Qelqdapqam. Escriban un ejemplo, ¿ya? Tanto singular como plural, ¿ya? Qelqdapqam, anchita. Anchito, qelqdapqam. Escriban en este momento, ¿ya? Un ejemplo y van a leerlo, ¿ya? Puede ser con un verbo nomás si quieren, ¿no? Yo he hecho con varios verbos, ¿no? Entonces, con un verbo nomás si quieren. ¿Ya? Ambos, singular y plural.
¿Alguien ha terminado? ¿Quites tu cuye? Larusiña Jawa. Larusiña Mawa. Naya ya tichiri, Yaranim Kuyakalidia. con el verbo saitaña. Saitaña hawa, saitaña mawa, saitaña pawa, saitaña sawa. Plural, saitapjaña hawa, saitapjaña mawa, saitapjaña pawa, saitapjaña sawa. ¿Vale que poneo? ¿Quitimpis? Con el verbo hablar, arzuña. Ya. Uyar sin aquí. Arzuña jawa, arzuña mawa, arzuña pawa, arzuña sawa. Ahora pluralizando, arzup jaña jawa, arzup jaña mawa, arzup jaña pawa, arzup jaña sawa. Larusiña Jawa. Larusiña. Ya. Hualiqueo. Yo ya tichiri. Ya. A ver, Néstor. A ver, anata hawa, anata mawa, anata pawa, anata sawa. En plural. Anata pjaña hawa, anata pjaña mawa, anata pjaña pawa, anata pjaña sawa. Ya, Pawa. Ya, a ver, en singular, una vez más léelo. Algo le fallaba. A ver, anata, verbo anata. Anata hawa, No. Si es verbo, termina en ña, ¿no ve? Anataña. Entonces, anataña hawa, eso. anataña mawa, anataña pawa, anataña sawa. Eso, te faltaba la ña. ¿Ya? Ya, Todos los gracias. verbos en forma infinitiva terminan en ña, ¿ya? Entonces, eso. Sobre eso Ya. nos conjugamos, ¿ya? Walikiu. Gracias. Kitipis. Larusiña Mawa. Naya ya tichiri. A ver, Larusiña Yarani. Sawa. Yate caña hawa, yate caña mawa, yate caña pawa, yate caña sawa, Ya. yate caña paña hawa, yate paña mawa, yate paña pawa, yate paña sawa. Walikiu. A ver, Mayam, Kitimpis, Mainimpi. Naya Naya, ya tichiri. Ya, a ver, Kitis, a ver. Javier. con el verbo aruntaña, trabajar. Aruntajawa, aruntamawa, No. aruntapawa, aruntasawa, aruntapjañajawa, aruntamawa, no, perdón, otra vez. Aruntapjañamawa, aruntapjañapawa, aruntapjañasawa. Ya, ¿cuál es el verbo? Aruntaña. Aruntaña, aruntaña. Trabajar. Aruntaña es saludar. ¿Este verbo has utilizado? En el diccionario decía trabajar, pero bueno, saludar entonces le cambio.
Sí, aruntaña. Sí es esto. Ahora en la primera parte, o sea, tienes que utilizar el verbo completo, ¿no ve? Aruntaña jawa. Aruntaña mawa. Entonces, a esto nomás agregas, así tal como está. ¿Sí? Ya, Ja, Naya ma, Hilata. pa, sa. ¿No ve? Y la Hilata también ya. Naya. wa. ¿No ve? Entonces, Lo corrijo de Tichi. ya, pues aruntajawa. Sí, así has leído, ¿no? Entonces, te faltó la ña, ¿ya? Vale. Hanat, ¿alguien Naya, tiene una pregunta? Rocío. Ya, Tichiri, ¿puedo leer? Ah, ya, Uliaña, Ruth. Ya, Rocío. Después, sí que más. Naya. Ruth, profe. Ruth, ya, Terapio. ya. Después Serapio. Entonces, esto es más, ya. Ullara Nepham. Uliaña, mirar, leer. Uliajawa, No, no. Ullaña, normal. Uliaña jawa, uliaña mawa, uliaña pawa, uliaña sawa. Ok. Ya, en plural es uliaña, uliajaña jawa, uliajaña mawa, uliajaña pawa, uliajaña sawa. Ya, Olik. ¿Quién más será? Naya. Ya, Hilata. Tichiri, Ya, Naya. Ruth, después Serapio. Ya, Ruth, después Serapio. Ok. Con el verbo istaña. Ya, Istaña, istaña jawa, istaña mawa, istaña pawa, istaña sawa. Plural. Istapjaña jawa, istapjaña mawa, istapjaña pawa, istapjaña sawa. ya, Olikio. Gilata Serapio. Ya, Nairaki. Mancaña. Comer. Mancaña jawa. Mancaña mawa. Mancaña pawa. Mancaña sawa. Ya, Olikio. Plural. Mancaña sawa. Mancaña jawa. Mancaña mawa. No, Mancapjaña mawa. Mancapjaña jawa. Mancapjaña mawa. Mancapjaña pawa. Mancapjaña sawa. ok, Walik. Ya, entonces eso es conjugación, tener que o obligación, ¿ya? Puede ser cualquier verbo, ¿no? Por ejemplo, hoy día tengo que ir a trabajar. ¿No ve? Irnakañahawa, hichuruj irnakañahawa. ¿Qué estoy diciendo? Hoy día tengo que ir a trabajar. Hoy Hoy día tengo tengo que que ir ir a a trabajar. trabajar. ¿No ve? Entonces, todos tenemos obligaciones, ¿no ve? Entonces, ya saben cómo se conjuga, ¿ya? Voy a poner algunos ejemplitos más, ¿ya? Para que esté todo clarísimo. Entonces, ya vamos a entrar en redacción. Entonces, ya todo esto simplemente ponen en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de hichuro, ¿no? Decía, ¿no? Hichuruj, ¿no ve? Irna, ka, ña, jawa, ¿no ve? Irna, ka, ña, jawa, ¿no ve? Hichuruj, irna, ka, ña, jawa. Hoy tengo que trabajar, ¿no ve? Hichuruj, yaticha, ña, jawa. Tengo que enseñar. Anchitaj mancaña hawa, ¿no? Ahorita tengo que comer, ¿sí? Entonces así vamos a ir conjugando. Ahora, no sé si hay alguna pregunta. Pasaremos, ¿no? Hanaja ya, quedó claro, ¿no ven? Ya. Tal vez solamente para reforzar para algunos, cuando digo singular y plural, ¿ya? Entonces, me refiero a pronombres personales, ¿ya? Singular, naya, huma, jupa, Hiwas, ¿ya? Pues esto es singular, ¿ya? Esto es la forma singular. La forma plural es nanaka, huma, naka, jupa, naka, hiwasa, naka, ¿ya? Entonces, esto es igual pronombre personal, pero en este caso esto es plural. Ahora aquí todos terminan en naka, ¿no ven? Naka, naka.
naka, naka, naka. Hemos dicho que este sufijo naka, naka sirve para pluralizar, ¿no ve? Pero en este caso, sustantivos, ¿no ve? ¿Sí? Sustantivos. Mientras que el sufijo ja, ¿no? Igual sirve para pluralizar, sin embargo, solamente para verbos. ¿Ya? Entonces, eso se van a recordar siempre. ¿Quedó claro, verdad? ¿O alguna pregunta? ¿Hanahayam? ¿Queda claro, sí? ¿Cómo dices allá? Ah. Esto es plural, ¿no? Ya. Ahora vamos a entrar a tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente. Para conjugar en tiempo presente, también vamos a utilizar en función a esto, ¿no? Ya sea singular o plural. Pero vamos a seguir este orden. Ahora, ¿qué hacemos? No se puede levantar. Ya, aquí voy a colocar. Entonces, esto es singular, plural, recuerden. La terminación primera persona, tanto en singular como plural, entonces va a ser tha, ¿ya? Tha. Segunda persona, ta. Tercera persona, va a ser en la vocal I o en la vocal U, ¿ya? Cualquiera. Y cuarta persona va a ser en tan, terminación. Tiempo presente, ¿ya? Solo para esto sirve para tiempo presente. ¿Ya? Tiempo presente. Ejemplo, a ver, un verbo, cualquiera, díganme. Un verbo. Jugar. Jugar, ¿ya? Anataña, ¿ya? Entonces, tiempo presente, entonces sería yo juego, ¿no ve? O juego, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, simplemente voy a hacer directamente con el verbo, anataña, ¿ya? Simplemente voy a quitar el infinitivo ña, ¿no? Estoy quitando el infinitivo ña. Anata. Además, la vocal, ¿ya? La elisión vocálica. Anat, ¿no? Za. ¿Ve? Estoy agregando ahí la terminación za. ¿Está claro? ¿Se entiende? Anata. Anatza. ¿Ven? Aquí hay dos choques de T, digamos, pero no pasa nada, ¿ven? Anatza. ¿Sí? Anata. O puede ser con pronombre, ¿no? Nayaj. Anatza. ¿Qué significa? Yo juego. Tiempo presente, yo juego. Juego. ¿Sí? Nayaj, anatza. O simplemente anatza. Hanatanich. Amoy así tanich. ¿Queda claro? Gisa. Ya. Lo único que hemos quitado es el infinitivo ña. Aquí así era, ¿no? Anataña. Entonces hemos quitado la ña, además de la vocal. ¿Ya? Entonces hemos quitado, no, así, aña hemos quitado. ¿Ya? Segunda persona. Seguimos con anataña. Anataña. ¿Ya? O jumaj con pronombre también ponemos. Jumaj. A ver. Anataña. Entonces, de la misma forma, quitamos la ña, además quitamos la vocal, ¿no? Entonces ahora dice jumaj anatta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tú juegas. Tú juegas, ¿no ven? Tercera persona. Jupaj, ¿no ve? Anataña. Ahora, ojo, ¿no? Aquí he dicho, puede terminar en vocal I o en vocal U, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende eso? Aquí voy a hacer primero. Anati, así, ¿ya? Sí, así, aquí explico. ¿De qué depende si termina en I o en U? Entonces, la regla es lo siguiente, ¿ya? Si el verbo termina en A o está antes del infinitivo es A o es I, entonces la terminación es I, ¿ya?
Si la vocal antes de la ña del infinitivo es U, entonces la terminación es U. ¿Ya? Anataña, a ver, voy a volver a escribir aquí. Anataña. Entonces, quitamos la ña, entonces nos referimos a esta última vocal. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, como esto termina en A, entonces termina en I. ¿Está claro, no ve? Jupaj anati. ¿Sí? Hanajaya hanich. ¿Quedó claro esa parte? Ya, Tichiri, cuando termine en A y en qué letra más será. I. O sea, 3 vocales nomás tenemos, ¿no ve? A, I y U, ¿no ve? Entonces, si es en A o en I, entonces la terminación I. Si es en U, normal en U, ¿ya? ¿Hanaja ya? Hanaway. Ya, Sí, sir. vale. Ahora aquí nos falta en cuarta persona, ¿no? Hiwasaj, anataña, ¿no ve? Anataña. Entonces, igual vamos a quitar la ña, además de la vocal, ¿no ve? Anat, tan. ¿Sí? Nosotros jugamos. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido esta primera parte de la conjugación? Sí. ¿Ya? Ahora la forma plural. ¿Ya? La forma plural. Como se darán de cuenta, la forma plural simplemente vamos a pluralizar, ¿no? Ja, ¿no ve? Al verbo, ¿ya? Entonces vamos a decir nanakaj, ¿ve? Nanakaj. Seguimos con anataña. Anataña. Ahora, ojo. Hace un momento para los singulares hemos quitado la ña, el infinitivo, y además la vocal. Ahora solamente vamos a quitar el infinitivo ña, ¿ya? Solamente el infinitivo ña. Quitamos el infinitivo, colocamos o pluralizamos, ¿no? PXA. Anatapj y la terminación tha. Nanakaj, anatapj, tha. ¿No? Nosotros jugamos. Humanakaj, a ver, anataña. Entonces recuerden, aquí, eso, ¿no? Anataña, pues simplemente quitamos el infinitivo ña, pxa, estamos pluralizando, anatapj, ta. Ahora, siguiente, jupanakaj, anataña, pues quitamos la ña, quitamos el pxa, anatapj, ahora tiene que terminar en I o U. Ahora depende de la vocal, hemos dicho, ¿no? Entonces, esta ya es la vocal que cuenta, ¿ya? Del PXA. Entonces, significa que siempre cuando es plural va a terminar en I. Entonces, simplemente colocamos en, o cambiamos esta vocal por la vocal I. Jupanakaj anatapji. ¿Sí? Finalmente, Hiwasanakaj, anataña. Entonces, quitamos el infinitivo ñam, colocamos el pluralizador. Ya, aquí hay errores. Ahorita vamos a corregir. Ya, Hiwasanakaj, anatap. En este caso, elisión vocálica. La A, tan. ¿Ya? Aquí arriba igual falta elisión vocálica. ¿Ya? Entonces, nanakaj, anatap, ta, directamente. Entonces, hace un momento aquí quitábamos la vocal. Entonces, la vocal ahora le quitamos al pluralizador, ¿no? Así. Humanakaj, anatap, ta. También quitamos ahí. Ahí, caray. Ya. Se me borró. Hay una forma de volver. No, peor, atrás nomás va. Ya, aquí vamos a completar de nuevo entonces, ¿ya? Jupanakaj, Hiwasanakaj nos falta, ¿no? Hiwasanakaj, Hiwasaj, Hiwasaj, anataña es el verbo. Entonces quitamos la ña y la vocal hemos dicho, ¿no? Anatan, ¿ya? Esto es singular.
De ahí singular. Ahora plural, hemos dicho. Nanakaj, a ver, anataña. Entonces hemos dicho, quitamos solamente aquí la ña, pluralizamos PXA. A esto le quitamos la vocal. Eso me olvidé explicar hace un momento, ¿no? Quitamos la vocal y la terminación ta. Entonces dice, nanakaj, anatapj, ta. ¿Sí? Humanakaj, a ver, anataña. Entonces, quitamos simplemente la ña, PXA, es decir, pluralizamos, quitamos la vocal a esto y la terminación ta. Humanakaj, anatapj, ta. Ahora, tercero, Jupanakaj, anataña, quitamos la ña, pluralizamos PXA y nos fijamos, ¿no? ¿En qué vocal termina? En A, entonces tiene que terminar en la vocal I. Jupanakaj, anatapji. Finalmente, Hiwasanakaj, ponemos anataña, entonces quitamos la ña, ponemos o pluralizamos PXA, edición vocálica y la terminación tan. Nanakaj anatapta, humanakaj anatapta, hupanakaj anatapji, hiwasanakaj anataptan. Ya, la forma plural. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Hanat Hanecha, Kamsaptas. Hanapunisku. Ya, Colegio Gilata Franz. Hiticha Namuiki. ¿Quedó claro? Me gustaría preguntar, estos sufijos de ta, i, u, tan, es él, no, yo, tú, él, ella y nosotros. Exactamente. Tanto en singular, no, naya o nanaka, ¿no ve? Juma o jumanaka, ¿no ve? I o u es jupa o jupanaka, ¿no ve? Y tan es hiwasa o hiwasanaka. ¿Ya? Vaya, tichiri. ¿Tanaka ya? Tichiri, una pregunta. Sí, adelante, Néstor. Sí, acá en la tercera persona, Jupanakaj, Anatapji. En esa parte de Anatapji, el pluralizador P quizá siempre termina en A. Eso quiere decir Sí. que no vamos a utilizar la U. Exactamente, en plural siempre va a ser la I. ¿Ya? Ya. Pero en singular no, puede ser U en algunos casos. A ver, dígame un verbo que termine en uña. Tocoña, ¿no ve? Ujú. Tocoña es, por ejemplo, en U termina. Entonces, tocoña, ¿no ve? Ujú. Entonces, esto tenemos que quitar, ¿no ve? Ahora, jupaj, toque, no digo así, pues, ¿no ve? Entonces, digo jupaj, toco, ¿no ve? Ujú. Entonces, simplemente queda en U, como hemos dicho aquí, ¿no ve? Simplemente queda en U. Ya. Ahora, Ah, si ya, fuera, por ya. ejemplo, plural, entonces el plural se conjuga tomando en cuenta tocó, ña. Entonces, quitamos la ña, PXA. Ahora, aquí la edición va aquí. Entonces, termina en A. Entonces, va a terminar en I. Sí. Jupanakaj, tocó, G. ¿No ve? Ya. Correcto. ¿Ya? Una estampa, Pechoti. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo quedó claro? Claro, profesor. Hanaski Filat. Ya, Walik. Nunca katanaka ni apakal kalwajan. Ukaro churtu keñan, ¿ya? Entonces, ahorita, si tienen tiempo, entonces escriban dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos, tanto singular como plural, ¿ya? Peltapjam. Entonces, la siguiente clase vamos empezando leyendo esto, ¿ya? Entonces, esto tenemos que dominar. Nos faltan muchos otros tiempos, ¿ya? Kanaja, ¿ya? ¿Está claro la indicación? Escriban dos ejemplos, ¿ya? Con diferentes verbos. O con dos verbos si quieren, pero dos de estos, ¿no? Tanto en singular como en plural, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
¿Queda claro la indicación? Wali wajilata. Ya. Walik. Kuma jutir uruhi kisiñani, ¿ya? Nos vemos el día martes, ¿no ve? El día es jueves, sí, martes, ¿ya? Jutir urkam taqini, walik para pata. Utirukam hilata. Utirukam hilata naka. Como hilata. ¿Qué sin cam taqini? Isin ¿Qué sin kama. cam? ¿Qué sin cam?